Amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a nuestra conferencia titulada Vivir en la incertidumbre y en la contradicción. En nombre de la Escuela Internacional de la Rosacruz Áurea y de su Centro de Atención Virtual para Colombia, les damos una cálida bienvenida. Como es de todos conocido, estamos tratando sobre los desafíos que implica hacer un camino espiritual en la época moderna, y hace 15 días, el 8 de abril, estuvimos abordando uno muy importante sobre la relación entre el espíritu y la materia, o bien la energía y la materia. Hoy queremos tratar otro tema crucial y muy cotidiano, pertinente en nuestras vidas, que es precisamente cómo vivir en medio de la incertidumbre y la contradicción. Este tópico, desde luego que, aparte de actual, nunca ha dejado de existir en el ambiente y en el quehacer de la humanidad. Por ello mismo quisiéramos citar la poderosa frase de Heráclito, ya en los albores del pensamiento racional, que dice que todo fluye y que nada está quieto, nada permanece quieto. Pues bien, ¿qué quiere decir esto? Según Heráclito y otros grandes pensadores, el motor que, según ellos, mueve al mundo y que asegura un eterno fluir de las cosas se llama la dialéctica, entendiéndose por dialéctica la acción contradictoria de los pares de opuestos. ¿Esto qué significa? Quiere decir que en la vida se nos presenta un hecho de cualquier naturaleza que recibe el nombre de tesis. Inmediatamente aparece una contrapartida como antítesis de esta primera tesis y entran en interacción. El resultado de esta dinámica es una síntesis, una especie de conclusión o resultado, como ya dijimos. Pero esta síntesis será a su debido tiempo una nueva tesis que en este mundo fluídico y cambiante volverá a encontrar una antítesis y así sucesivamente. Por ello mismo, la vida es constante movimiento y su resultado no es otra cosa que la interacción aleatoria de los contrarios. Por ello, nada se queda quieto. Lo podemos constatar diariamente. Todo fluye, todo se mueve, siendo el resultado prácticamente que imprevisible. Esto significa, entre otras cosas, que los elementos que encierran nuestro mundo interno y también nuestro mundo externo se presentan como elementos que interactúan algo así como si se jugara a los dados. De estos hechos tenían una muy clara noción los pueblos nómadas, pues ellos vivían en un mundo de permanente aventura y cambio. También las primeras tribus sedentarias pudieron testificar desde su propia experiencia esta realidad. Pero esta visión dejó de ser un poco clara, más que todo subterránea, aunque no por ello menos real, cuando se comenzaron a asentar las primeras ciudades en nuestro mundo. ¿Por qué motivo? Por el hecho de que las ciudades presentan sus calles, sus casas y todo el ordenamiento arquitectónico. Y ello quiere decir que para nosotros podría sugerirnos una idea de estabilidad, de no cambio. Y además porque en las ciudades, quienes las habitamos, estamos acostumbrados a tener prácticas rutinarias todos los días, dando esa sensación de apaciguamiento, quietud, estabilidad y no cambio. Y sin embargo, aún así, dentro de nuestro mismo ámbito citadino, las cosas siguen fluyendo. Por este motivo, la incertidumbre que crea esta visión fluídica de la realidad ha hecho que nosotros, los seres humanos, pretendamos anteponerle unos valores de estabilidad, seguridad y de elementos de fijación, precisamente por esa contradicción, ese cambio
y esa incertidumbre que se presenta en nuestras vidas. Pero mucha atención, ¿qué quiere decir esto? Parece que el ser humano pretendiera detener el normal flujo de la naturaleza y de la vida, anteponiendo sus propias concepciones. Y sin embargo, nosotros nos contradecimos al respecto. Queremos adoptar una postura muy conservadora y pretender retener los valores y las consecuciones personales para siempre, pero por otra parte, sí le estamos dando cabida a esta visión fluídica de la realidad. ¿Por qué? ¿De qué manera? Pues resulta que cuando las cosas marchan muy bien para nosotros, de acuerdo a nuestra conveniencia y a nuestros intereses, decimos, no, esto se tiene que quedar así, yo tengo que continuar en la misma situación de bienaventuranza y dicha, que nada cambie, que nada fluya, que todo se quede quieto. La visión conservadora. Pero al momento siguiente, como las leyes universales son precisamente omnipresentes y universales, entramos en momentos, naturalmente, de sufrimiento, desdicha y pena, y entonces, si antes éramos conservadores y pretendíamos mantener el statu quo, después decimos, no, ahora me encuentro en pleno sufrimiento y en una situación de adversidad. Espero que, como la vida fluye, este sufrimiento me vaya pasando rápidamente. Ven ustedes, amigas y amigos, que nosotros entramos, y a propósito de dialéctica de contrarios, entramos en estas contradicciones. Somos por una parte muy retenedores, muy conservadores, pero por la otra queremos que las cosas fluyan si no nos convienen. Y precisamente esto ocurre con nuestras concepciones temporales. Fijémonos, por ejemplo, que cuando vivimos momentos de dicha y alegría, el tiempo se nos escapa de las manos como si quisiéramos atrapar el agua entre los dedos. El tiempo prácticamente que fluye muy rápido. Y ahí nosotros decimos, estoy viviendo un momento muy feliz, pero, oh, lástima que esté pasando tan rápido. En ese momento quisiéramos entonces detenerlo, ser conservadores a nuestro propio acomodo. ¿Y qué pasa en los momentos en los cuales no estamos tan dichosos, sino más bien apesadumbrados y aburridos? ¿Qué pasa con el movimiento del tiempo? Pues que el tiempo pareciera ser eterno, muy duradero, y decimos que esta pena me ha durado mucho y que parece que nunca va a acabar. Y aquí quisiéramos entonces darle razón a esta ley natural universal de la fluidez misma de la vida, diciendo, no, como la vida fluye, espero que todo esto me pase muy rápido. Otra vez, en nuestra inconsciencia y necedad, caemos en estas contradicciones. Pareciera como si todo lo quisiéramos acomodar a nuestros propios intereses. Y ante la ley universal del cambio, nosotros hemos interpuesto unos valores que han cobrado importancia, pero son valores creados por nuestra propia psique, por nuestros propios intereses, que son valores de supuesta estabilidad para conservar las cosas que queremos conservar y desechar lo que queremos desechar, lo que no nos conviene, y preservar, como decíamos antes, un statu quo, que las cosas queden como a mí o a mi grupo nos parecen mejor. Pero, amigos, ¿será esto inocuo o producirá resultados en el comportamiento ético de los distintos grupos, países, pueblos? Porque verdaderamente cuando nosotros queremos atrapar las cosas y no dejarlas fluir, podemos comenzar a desvalorar nuestra formación ética e incurrimos en manipulaciones de masas, sino en manipulaciones de las personas que nos rodean y en un autoengaño hacia nosotros mismos. Recordemos lo que dice Heráclito, todo fluye, nada se detiene, nada permanece. ¿Por qué esto se presenta bajo esta óptica, amigas y amigos? Porque precisamente el hecho de querer aferrar las cosas para nosotros ya es un comportamiento de tipo egocéntrico que nos llena de mucha autoafirmación por lo que sí nos conviene. Entonces, ocurren las grandes desigualdades, por ejemplo, sociales. Hay miles y millones de personas que no tienen absolutamente nada. ¿Qué pasa con ellos?
los desposeídos. Ellos no tienen que preocuparse por el fluir de la vida, porque al no tener nada, ¿en qué van a pensar? De alguna manera pueden ser afortunados, porque no tienen nada que retener, no tienen que detener ese flujo. Para ellos existe el presente, la necesidad de la hora, y no tienen que preocuparse por un futuro que para ellos es desafortunadamente incierto. Sin embargo, hay otra gran población que tiene apenas un poquito, pero ese poquito que tienen lo quieren retener precisamente atizados por el miedo a perderlo, por el miedo a no poder sobrevivir en un mundo de permanentes cambios. Y de ese miedo se han aprovechado siempre ciertos embaucadores que han sabido estudiar la psique del ser humano, a tal punto de crearle falsas promesas, y antaño eran conocidos como sofistas, después fueron conocidos como demagogos, ahora son los populistas. Y por eso, frente a este trato tan poco inteligente de la verdadera realidad cambiante, podemos decir en tanto que Escuela Internacional de la Rosacruz que muy poco se puede esperar entonces de la política, por ejemplo, y de sus líderes, como tampoco una escuela espiritual tendrá que esperarlo todo de los grandes cambios sociales, políticos y económicos, porque al fin y al cabo, estimado público, son cambios externos y que detrás de ellos abrigan siempre intereses de pequeños grupos, como ya se había dicho. Pero amigos, entonces, ¿cuál es la postura de la escuela y qué vamos a hacer al respecto? La escuela, como lo hemos dicho ya en las pasadas conferencias, propone que el ser humano haga un cambio absoluto de su vida, un cambio radical que apunta esencialmente a la transformación de su conciencia. Solamente la transformación de la conciencia garantiza que el eterno fluir de las cosas pueda ser comprendido para nuestro propio crecimiento espiritual, estando por encima de nuestros mismos intereses personales o grupales. Ahora bien, ¿cómo se puede llegar a esa renovación y transformación total de la conciencia? De ser una conciencia natural, como decíamos incluso hace 15 días en la conferencia sobre espíritu y materia, en una conciencia de tipo ya espiritual, precisamente sobre una transformación radical de nuestra personalidad, de nuestro ser anímico y de nuestra parte espiritual, para que la conciencia pueda arraigarse en una estructura según la cual podamos comprender que la intención que está detrás de los cambios no es para nada contradictoria, sino que los cambios nos abren puertas y nos dejan espacio al libre albedrío tan importante, a la imaginación, a la sorpresa y a lo no planeado, y estos elementos en el fondo son los que van a enriquecer nuestro propio proceso espiritual, tanto individualmente como colectivo humano. Y es que precisamente este cambio de conciencia se ha de hacer, lo recomendamos sinceramente como escuela espiritual, individualmente, pero vivido en el seno de una agrupación de personas. Eso no quiere decir que por pertenecer a un grupo, se nos dispense de que nosotros no hagamos nuestra propia tarea de cambiar la conciencia y de renovarnos estructuralmente en todas las facetas de nuestra existencia. Por el contrario, los cambios que hacen los grupos siempre se deberán, tanto antes como ahora, a que cada individuo realiza su propio trabajo y hace ese cambio trascendental de vida. Por este motivo, amigas y amigos, la pregunta crucial es: en medio de este mundo contradictorio e impredecible, ¿será posible llegar a realizar un cambio de tal magnitud en donde los resultados puedan ser previsibles? La respuesta, como lo dice el título de la conferencia, y ya veremos por qué, es tanto sí como no. La respuesta es, digamos, contradictoria, pero no porque no exista. En ese sentido, sí se puede hacer el cambio, pero quizás no de la manera como nos lo imaginamos.
¿Por qué sí se puede hacer tal cambio? Tomemos entonces un ejemplo de la vida corriente, sacado de la misma naturaleza. Es posible que podamos analizar y prever el cambio que tendrá una semilla para que llegue a ser un árbol. Naturalmente que sí. Por ejemplo, si tenemos una semilla de pino, nosotros sabemos que el resultado seguro va a ser pino, porque dentro de la semilla hay una información que guarda todo el arquetipo de lo que será ese árbol de pino. Pero, amigas y amigos, este hecho de por sí no es suficiente. Es necesario, pero necesita de otro componente, el componente del factor sorpresa. ¿Y qué quiere decir esto? Que uno puede sembrar la semilla de pino, pero no sabemos qué naturaleza, cómo será ese futuro pino. Si será pequeño, grande, débil, fuerte, si sus hojas serán muy verdes o se secarán. Esto depende de los factores que se presentan precisamente en el desarrollo de nuestra vida, de ese continuo fluir gracias al juego de los pares de opuestos antagónicos, que como veremos también es muy importante. Entonces, al respecto, ¿qué podríamos decir? Con respecto al ejemplo del pino. Mientras la semilla no se siembra, mientras no se riega con agua y se deja expuesta a la luz del sol, no pasa nada y esta información que se encuentra en la semilla permanece como latente. Pero cuando la semilla es abandonada a estos elementos, agua, sol y otros tantos, entonces depende de nuestra responsabilidad, dedicación, atención y cuidados el que esa semilla germine y dé un verdadero y frondoso árbol de pino. Esto quiere decir que los factores contradictorios o aleatorios de nuestra vida los podemos controlar gracias a nuestra conciencia y haciendo un uso adecuado de nuestro libre albedrío y con el pleno ejercicio de nuestra inteligencia. Lo que vale para el árbol de pino, vale también para nuestro propio desarrollo espiritual. Y por ello podemos decir que todo tiene su punto medio. Por ejemplo, si este árbol de pino lo cuidamos en exceso, la planta va a crecer demasiado sobreprotegida y no va a poder adaptarse adecuadamente a su medio. Pero por otra parte, si la abandonamos a su suerte, a todas las inclemencias climáticas y otros factores externos fortuitos, es posible que le ocurriera un accidente al árbol de pino y que no llegara nunca a crecer. Siempre se habla aquí de un punto neutro, de un punto medio. A tal fin, bajo este ejemplo de la naturaleza, muy concreto, muy sencillo, podríamos pasar a hablar de otras semillas. Esas semillas son las siguientes. La semilla que da origen a nuestra personalidad material, la semilla que da origen a la personalidad espiritual en la que podemos transformarnos por el cambio anteriormente dicho. Bien, la semilla de la personalidad material pareciera ser una semilla concreta, mientras que la semilla de la personalidad espiritual podríamos catalogarla como intangible, sutil o abstracta. Pero fíjense que en ambos casos, ambas semillas y su información, la información que guarda la estructura de ese arquetipo, son de todas maneras escondidas para nosotros. Todo depende de nuestro grado de conciencia. ¿Por qué motivo? Tanto la semilla natural de la personalidad material que somos, o la semilla de una planta como el pino, que antes decíamos, y la semilla de una corporeidad espiritual, tienen tres elementos a saber, que son la información, una sustancia en la cual crecer y unas leyes naturales y o espirituales según las cuales desarrollarse. Todo esto lo vive el árbol de pino, la personalidad natural y obviamente la personalidad espiritual. Está claro que
para dar curso a este proceso que pasa por información, actuación de la substancia y concurso de las leyes de la naturaleza, es preciso que haya un inicio. Y en el caso de la planta, pues es regarla con agua. En el caso de la personalidad material, es la fecundación, cuando se unen el óvulo y el espermatozoide. Esto está muy claro. Entonces pensemos en la otra semilla, en la semilla espiritual. Y para este fin, tenemos que decir que no es tan abstracta si tuviéramos una conciencia abierta al espíritu, una conciencia superior. Y todo esto que estamos diciendo tiene que ver con el continuo fluir de la vida, con los cambios y las contradicciones de los opuestos. ¿Por qué motivo? Porque es gracias a las acciones contrarias como un árbol puede crecer, como una personalidad como nosotros se forma y como un ser espiritual ha de formarse también en nuestro seno. ¿Por qué motivo? Porque la última semilla, la espiritual, es absolutamente una realidad. Por ejemplo, el fundador de la Escuela Internacional de la Rosacruz Áurea tenía muy claro que esta semilla es perfectamente real y concreta y la denominó átomo chispa de espíritu, la cual mora en nuestros corazones. Un átomo, porque es una estructura de la creación misma, un fundamento estructural del universo divino. ¿Y por qué chispa de espíritu? Porque ese átomo se actualiza y se vivifica por el impulso mismo del espíritu, de un fuego espiritual. Entonces sí tenemos cómo iniciar un proceso espiritual y responder al gran desafío de la vida espiritual en nuestro tiempo, de poder hacer un camino en medio de la incertidumbre y de la contradicción. Ahora bien, por ejemplo, si nos vamos al terreno de la ciencia física, sabemos que el fundamento gracias al cual todo este universo que conocemos existe es el átomo de hidrógeno. Es la piedra fundamental de construcción según la cual todos los demás elementos se van creando o construyendo y todo lo que conocemos como universo existe. De la misma manera, el átomo chispa de espíritu es la base, la piedra fundamental según la cual se puede generar en nosotros un universo, o digamos lo mejor, un microuniverso, un minutus mundum, o como ya lo hemos dicho antes, un microcosmos. Entonces no estamos tan apartados de la realidad. Tengamos presente lo siguiente, hemos hablado de acción de los contrarios. ¿Por qué motivo? Porque hay un caso para la planta, el árbol de pino, para la personalidad biológica que somos nosotros o para la personalidad espiritual, en la cual hay una fuerza que empuja al desarrollo de esa entidad y una fuerza que conserva. Si la fuerza que empuja excede a la que conserva, se presentarán distorsiones en el crecimiento. Lo mismo ocurre en caso contrario. Si la fuerza conservante predomina sobre la fuerza dinámica que impulsa, también no se va a cumplir a cabalidad el plan de creación. Entonces son dos fuerzas que van actuando tanto para asegurar el crecimiento de un árbol de pino o nuestro propio desarrollo como seres de esta naturaleza o de la personalidad espiritual que debe ser llamada a la vida por nosotros mismos. Y esto tiene que ver mucho con los elementos de la alquimia. ¿Cuáles son esos pares de opuestos en alquimia? Bien, tenemos el concurso de dos fuerzas, una femenina, conservante, mantenedora, cuidadora, y una masculina dinámica, impetuosa y transformadora. A esta primera fuerza femenina se le conoce como mercurio o agua, y a la masculina como azufre o fuego. Pero por favor no los vayamos a confundir con los elementos naturales y corrientes que encontramos en la naturaleza, puesto que son elementos internos de un proceso alquímico. Estos elementos entran en juego cuando de hacer un camino espiritual se trata. Y por ello mismo, quisiéramos ahora también llamar la atención sobre que estos pares de opuestos son la base
para llegar a un cambio con un resultado fijo, con un objetivo cierto, con un producto perfectamente controlado, pero lo demás depende de nuestra acción creadora y de, como habíamos dicho antes, el uso de nuestro propio libre albedrío. De esa manera, los productos en el universo no son simplemente así automáticos, que se cree esto y así sucede y no más. Se trata de una creación pasiva, gratuita, ciertamente. Nosotros tenemos que crear una personalidad espiritual bajo el influjo de un mundo de contrarios que hará que podamos atravesar esa contradicción y surgir con una personalidad imperecedera y espiritual. Y por ese motivo nos atreveríamos a decir que todavía más que las parejas de contrarios entre el mercurio y el azufre, entre lo femenino y lo masculino, existe una pareja muy importante que también tiene un papel femenino masculino y que tratamos hace 15 días en la conferencia, que no es otra que el espíritu y la materia, o la energía y la materia. ¿Por qué motivo? Aquí también encontramos dos opuestos, pero opuesto no significa que haya dilema, pelea o pugna. Opuesto significa que el uno complementa al otro y bajo ese entrelazamiento se crea un flujo dinámico. Por eso es que de la tesis y de la antítesis surge una verdadera síntesis, un producto. Entonces, ¿qué pasa con la energía? La energía en sus distintas vibraciones va bajando poquito a poquito y entre más se densifique, se va materializando más. Y así podemos decir entonces que la materia es energía condensada o energía coagulada o energía condensada o bien energía enfriada. Caso contrario, cuando la materia comienza a subir de vibración, se va energetizando mucho más. Y podemos decir entonces que la sublimación de la materia es la energía. Ven ustedes que en el fondo se trata de una única realidad vista desde dos caras distintas. Aquí realmente no hay una contradicción fatalista, sino un trabajo de dos opuestos que permiten la creación de nuestro propio universo microcósmico y de la personalidad espiritual que está esperando por ser despertada a la vida y después por ser llamada a la madurez en cada uno de nosotros, amigas y amigos. Y esto tiene muchísimo que ver con la postura con que nosotros veamos la vida. De hecho, la forma como ustedes o nosotros afrontemos las diarias contradicciones de la vida es también bastante diciente de la manera como nosotros hacemos un proceso interno, ya que lo externo y lo interno se identifican perfectamente. Si nosotros somos despiertos, abiertos de mente, creativos y recibimos las contradicciones de la vida de una manera ecuánime, pensando que son para nuestro avance, entonces podremos siempre asegurar que las contradicciones nunca serán para quedarnos en un estanque allá como en el lodo, sino que podemos siempre salir avantes en el camino espiritual. Y por ello, quisiéramos llamar la atención sobre la sociedad y en particular los métodos educativos. Porque los métodos educativos, sobre todo desde la ciencia positivista, quieren calcular las cosas de una manera fija y exacta. Y que desde estudiantes nos enseñemos a que las cosas son predestinadas de una manera y que no puede haber ningún tipo de cambio o aleatoriedad. Pero ello no es así. Hay que replantear la manera de los sistemas educativos y de cómo nosotros nos educamos. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que el verdadero desafío espiritual, estimado público, es para nosotros vivir en un mundo lleno de contradicciones, en un mundo, si se quiere, desestructurado a todo nivel, pero que de todas maneras por ello tiene todas las herramientas para que podamos realizar el proceso al cual somos llamados y responder a la esencia última de nuestra existencia. Por ello mismo, como hablábamos de el factor sorpresa, diremos entonces que la incertidumbre ante el cambio no es otra cosa, amigas y amigos, que esa emocionante tensión que se siente ante lo nuevo que espera de nosotros una participación activa
por nuestro libre albedrío y que por ello tenemos que volver a tener esa actitud de los niños que siempre están abiertos a vivir en su presente y que no están atenidos como nosotros lo hacemos los adultos a conservar las cosas y a no querer soltarlas. Esos niños que dependiendo del lugar cultural en donde nazcan, por ejemplo, vivieron siempre la víspera del 25 de diciembre o la víspera del 6 de enero con esa alegría y esa inquietud por ver qué deparaba el día de mañana. Y con esta alusión queremos invitarlos a que pensemos a partir de ahora en nuestra posición de conciencia ante el misterio del flujo de la vida. Con esto hemos dado por finalizada la exposición y ahora queremos invitarlos con toda confianza a que formulen las preguntas, los aportes y en la medida de nuestras capacidades podremos arrojar alguna luz sobre todo ello. Muy bien, aquí tenemos una inquietud. Johnny nos está preguntando, ¿cuál es la relación entre la Rosacruz y la masonería? ¿Son grupos totalmente independientes, con fines y objetivos distintos? Muy bien, Johnny. Sucede que la Rosacruz, como decía, propende por un cambio estructural y por la construcción de una personalidad espiritual. La Rosacruz entonces sería una escuela masónica porque el masón es un constructor. Las escuelas masónicas son escuelas de libres constructores. Solamente queremos decir que en la Edad Media las logias masónicas, esto lo pudimos tratar hace aproximadamente 20 días en la conferencia sobre el nuevo cambio psicológico de la humanidad, esas logias masónicas tenían en sí mismas la vocación espiritual muy despierta y lo que exteriormente enseñaban con la construcción de un templo, lo enseñaban internamente haciendo un camino espiritual, construyendo su propio templo interior, basándose, aprovechemos para decirlo, en esa contradicción entre lo femenino y lo masculino, entre el espíritu y la materia. Esos picapedreros que hacían las grandes catedrales, en el fondo hacían un proceso espiritual. Con el desarrollo histórico es obvio que los grupos van como distanciándose un poco de su vocación inicial. Por eso podemos decir que en este momento la Escuela Rosacruz, si bien es cierto que espiritualmente se identifica en sus orígenes con esa masonería inicial, en este momento la Rosacruz, la Escuela de la Rosacruz Áurea, es independiente de cualquier logia o grupo masónico que existe en la actualidad, pero naturalmente que respeta el trabajo que ellos están haciendo. Mientras nos formulan otra inquietud, queremos mencionar lo siguiente. ¿Cómo es posible que la acción de los contrarios genere la necesaria resistencia para estar por encima del cambio y trascender? Los ejemplos de la vida cotidiana, querido público, nos dicen muchas cosas. Entre ellas pensemos en el caso del avión. Para que un avión pueda emprender su vuelo, necesita de la resistencia del aire, necesita de la acción-reacción de pares de opuestos, fijémonos en eso, siendo un par, el par positivo, y el otro par, el par negativo, una tesis y una antítesis, y de esa manera el avión puede tomar vuelo. ¿Qué pasa con nosotros cuando caminamos? Aquí apenas hemos mencionado ejemplos, digamos, muy sencillos, muy cotidianos. El hecho mismo de poder avanzar caminando se explica por el hecho de que la pisada implica la acción de dos fuerzas contrarias, que es nuestro propio impulso hacia adelante, pero también la fuerza de resistencia que ejerce la superficie del piso, que como que nos va a impedir, nos va a atajar en nuestro camino. Pero no pasa eso porque lo que hace es permitir que la resultante final sea dar pasos hacia adelante. Entonces, si esos ejemplos se presentan en la vida física cotidiana, con muchísima razón, como dice el axioma hermético de la tabla esmeralda, que es el compendio clásico de la alquimia, como es arriba es abajo. Y de esa manera quisiéramos recordarles que hay una oposición horizontal en lo que acabamos de decirles en la presentación anterior.
Recordemos que dice, su padre es el sol y su madre la luna. Un par positivo masculino, un par negativo femenino. Una contradicción horizontal. Pero también hay una contradicción vertical cuando, como decíamos en la conferencia sobre espíritu y materia, tomamos la fuerza de arriba y tomamos la fuerza de abajo. Tenemos un par de opuestos vertical. Y en el medio, lo dice muy sabiamente la tabla esmeralda, dice, la naturaleza es su nodriza. Para hacer el verdadero cambio espiritual, debemos beber de la fuente de la naturaleza primigenia, original y espiritual. Y de esa manera, el Padre, el Sol, la Madre, la Luna, la fuerza de arriba, la energía, la fuerza de abajo, la materia, se van a conjugar en una creación alquímica que es el hombre nuevo espiritual que todos podríamos llegar a ser si llegamos a esa transformación interior. Por eso es que este compendio de la tabla esmeralda es tan precioso, porque nos da las claves alquímicas de cualquier proceso de cambio. Tenemos otra pregunta de Néstor. ¿El alma puede morir o desaparecer para siempre, o por no avanzar espiritualmente, o por pecar mucho? Bien, tenemos que decir al respecto que hay diferentes clases de alma. El alma que nos anima en este momento, en tanto que personalidades de la naturaleza, nacidos de la semilla biológica natural, es un alma igualmente natural. Es un factor animador natural que después de nuestro fallecimiento, de que nuestro cuerpo se deposita como cadáver, nuestra alma también poco a poco va volatilizándose en el más allá, en el mundo a donde vamos cuando dormimos mientras soñamos, o el mundo a donde van los difuntos cuando mueren. Esta alma es un alma natural. No podemos, digamos, hacer un señalamiento tan radical en el sentido de que porque pecó debe morir. Porque ¿qué significa pecado al fin y al cabo? Es una connotación a conveniencia de la cultura. Pero si tomamos pecado por el hecho de estar separado de una verdadera realidad espiritual, entonces no le llamemos más pecado y digamos un alma que todavía no es un alma nueva, un alma renacida, entonces también tiene que asumir el flujo del cambio de la vida que pregonaba Heráclito, ya que nada está quieto, todo fluye. Estas almas, nuestras almas naturales, cambian, se transforman en sus elementos constitutivos, como quien dice en sus elementos atómicos, etc. Todo vuelve a su origen. Mientras que el alma nueva, el alma divina, que después al unirse con el espíritu se convertirá en alma espiritual, esa alma no muere porque está construida sobre la base de elementos perennes del mundo del espíritu. Es precisamente eso. Entonces, tenemos que tener conciencia de que al inflamar la semilla espiritual del átomo chispa de espíritu, estamos construyendo un alma divina que no va a morir, sino que se va a desarrollar. Esa es la verdadera alquimia. ¿Dónde está la tabla esmeralda? Bien, esta es una obra atribuida a Hermes Trismegistus y que en general se puede encontrar como introducción del Corpus Hermeticum. Se llama Tábula Esmaragdina o Tabla Esmeralda, una obra de hace unos 5000 años, una obra hermética que guarda una sabiduría muy grande y que cuando nosotros la miramos con una nueva conciencia, con los ojos diferentes a como habitualmente leemos algo, nos damos cuenta que es un verdadero regalo o es una herencia espiritual en donde se encuentra sucintamente esbozada la tarea que todo ser humano como alquimista tendría que realizar, que es precisamente la espiritualización de esta materia corrompida, bajo una transformación radical. Les invitamos a que la consulten porque obviamente no es posesión absoluta ni privativa de ninguna escuela, sino que está abierta a la lectura de cada uno de ustedes. Hay otra inquietud. Bien, mientras nos escriben nuestros amigos, los queremos invitar
dentro de 15 días, el 6 de mayo, a la conferencia online por Facebook Live sobre el fantasma de la libertad. El fantasma de la libertad, en tanto que otro de los grandes desafíos en nuestro camino espiritual. De todas maneras, también queremos invitarlos, amigas y amigos, a que se acerquen a nuestros centros, porque estaremos impartiendo una conferencia pública que se llama justamente sobre que si puede la luz, puede encarnarse la luz en mí. Precisamente trata sobre eso, el proceso de encarnación de la luz en nosotros, que es muy importante. Este título de la conferencia nos invita a incursionar en las leyes espirituales que hacen que el mundo divino, que la gama de vibración divina pueda asentarse en una personalidad biológica y natural como somos nosotros. Por otra parte, queremos aún subrayar la necesidad de ser conscientes de cómo reaccionamos ante las vicisitudes de nuestras vidas, porque muchas veces debemos no negarlo, lo hacemos bajo posturas muy férreas y conservadoras, queriendo para siempre atrapar lo que nosotros conseguimos para nunca más soltarlo. Pero la clave de la vida está en conseguir y soltar, para conseguir algo más grande y también soltarlo. Y eso ocurre justamente a nivel tanto de nuestros pensamientos, como de nuestros sentimientos, como de nuestros mismos actos y consecuciones. Solo por citar lo que mencionábamos hace 15 días en la conferencia sobre espíritu y materia, tenemos que aprender a disolver las estructuras que hemos creado para liberar esa energía y que esa energía pueda ser un trampolín para un verdadero proceso espiritual. No tenemos por qué aferrarnos a lo que tenemos. Hay que aprender a soltar. Aparte de coagular, hay que aprender a disolver para generar nuevas formas que sean las necesarias en nuestro proceso inmediato de desarrollo. Ahora una pregunta de Ignacio, una pregunta muy recurrente. ¿Podemos recordar encarnaciones pasadas? Pues bien, Ignacio, algunas personas tienen una gran sensibilidad o que bien por medio de ejercicios u otras cosas pueden llegar a vislumbrar algo de sus anteriores encarnaciones, pero esas anteriores encarnaciones fueron encarnaciones del microcosmos que actualmente la persona habita, pero no de esa misma personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Si de alguna manera uno tuviera la sensación de estar viendo sus vidas anteriores, lo que estás viendo es lo que vivieron otras personalidades anteriormente encarnadas en el microcosmos, en ese pequeño mundo de forma esférica que nosotros vivimos, en esa esfera vital en cuyo centro se encuentra el átomo chispa de espíritu. Pero, ¿qué sucede? ¿Hay necesidad de recordar las vidas pasadas? ¿O será que podemos actualizar las vidas pasadas según la óptica de nuestro propio comportamiento actual? La segunda respuesta a nuestra forma según nuestra manera de entender, es mucho más aconsejable, porque el hecho de recordar vidas pasadas hace que nosotros estemos en contacto con el plano astral, que es bastante, aprovechemos la conferencia, bastante fluido, dinámico y cambiante y muy ilusorio. Allí no se puede tener una conciencia realmente objetiva, estimado Ignacio. Pero usted puede recordar sus vidas pasadas conociéndose a sí mismo, en sus reacciones, en sus motivaciones, en su forma como piensa y cómo actúa en la vida, cómo reacciona ante la adversidad y cómo trata a su prójimo y cómo encara el camino hacia la divinidad. Esa es la manera, estudiando nuestro propio carácter y temperamento. Sabiendo nuestras propias inclinaciones y puntos débiles, sabemos qué fue lo que pasó con las vidas pasadas de aquellas innumerables personalidades que habitaron nuestro microcosmos. Es un trabajo de hacerlo actual, en conciencia, en el presente y con la conciencia de vigilia. No se hace en conciencia onírica
porque entramos en el plano de un mundo realmente ilusorio, y ahí sí que los pares de opuestos hacen un papel que a nosotros nos tratan como prácticamente marionetas. Esperamos que pues esta pequeña respuesta pueda serte de utilidad o haya podido llegar a tener claridad para ti. Tenemos también otra inquietud. Nos están preguntando sobre información sobre otras charlas. Pues bien, ya con el ánimo de ir cerrando el encuentro, amigos, no olvidemos que en 15 días, lunes 6 de mayo, estaremos haciendo por Facebook Live la conferencia online sobre el fantasma de la libertad. Pero no dejen de escribir al correo del Centro de Atención Virtual para Colombia. atencionvirtual.colombia en minúscula @rosacruzaurea.org. No olviden, si pueden hacerlo, acérquense a nuestros centros físicos de Medellín, Cali o Bogotá, pues los martes estamos impartiendo conferencias presenciales. Precisamente, digamos el caso de Bogotá, mañana estaremos a las 7 haciendo la conferencia, como decíamos hace unos minutos, sobre que la luz se encarna en el ser humano. Una conferencia importantísima. Pero también en Medellín y en Cali están haciendo unos ciclos supremamente importantes de trabajo público, y cualquier duda, cualquier pregunta que se haya quedado en el tintero, que esté pendiente, háganla por intermedio del correo, que siempre les estaremos respondiendo. Justamente aparece una nueva inquietud que vale la pena que tratemos. Carlos nos pregunta, ¿para qué Cristo encarnó en el planeta Tierra? Bueno, esta pregunta tiene quizás varias respuestas, pero una de ellas es la siguiente. La encarnación de una entidad como Cristo tuvo, entre otras cosas, como finalidad la de traer una fuerza espiritual muy poderosa a todo el planeta Tierra y hacer que esa fuerza se volviera un alma para el mundo, una fuerza atmosférica que todos pudiéramos respirar, y que de esta manera cada ser humano, sin depender de intermediarios que se pueden llamar maestros, gurús, sacerdotes, etcétera, que cada ser humano pudiera poner manos a la obra en ese proceso espiritual. Porque antes de la encarnación de Jesús el Cristo, en términos generales, la humanidad dependía del guía espiritual, porque su conciencia todavía no estaba plenamente madura, ni su cuerpo mental lo suficientemente autónomo. Con la llegada de Jesús a la materia, la fuerza espiritual que él irradió permitió que los seres humanos pudieran tomar decisiones por sí mismos. Y esto marcó un verdadero hito y una revolución espiritual a nivel planetario. La pregunta siguiente es sobre si hacemos charlas sobre astrología. Pues el tema de la astrología se puede tratar en cualquiera de las charlas que imparte la Rosacruz Aurea, bien sea estas conferencias online o las conferencias presenciales. Como tal, hasta el momento no hemos hecho una charla explícita sobre astrología, pero sí se han dictado temáticas en las cuales se ha abordado el tema de la astrología. Lo que sucede, estimado público, es que la astrología como ciencia ha sido muy vulgarizada. Antes era una ciencia de mucho más talante, mucho más espiritual y más elevada, que apuntaba precisamente a las relaciones sutiles de fuerza de los distintos planetas y su interacción con el ser humano, pero no para determinarle sus dichas y desdichas, sino como sistema mismo vital que nosotros habitamos. De eso se trata. Como sugerencia podríamos entonces decir que buscaremos la oportunidad de poder tratar más en profundidad este tema. Ahora pregunta Carlos si se espera que Cristo encarne nuevamente en el planeta Tierra en los próximos años. Bueno, esta es una pregunta sutil, hasta cierto punto difícil. La encarnación de Cristo tuvo la finalidad que habíamos dicho: abrir el nuevo camino espiritual para la humanidad, inaugurar un nuevo proceso espiritual, porque antes la humanidad tenía dos vías iniciáticas:
La primera, que se puede llamar la división de la personalidad, que era una vía iniciática según los planos sutiles, los planos astrales. La segunda, una vía de purificación y mejoramiento, llamada cultivo de la personalidad, que se hacía aquí en la materia densa. Pero Jesús el Cristo abrió el camino de la transfiguración. Todo lo que está consignado en los evangelios, todo lo que se dice en el Nuevo Testamento y las enseñanzas verbales de Jesús, de sus discípulos y los evangelios tanto canónicos como apócrifos apuntan siempre al último método adecuado para el hombre moderno, que es el método de la transfiguración. Es decir, que esta personalidad debe hacerle sitio a una nueva personalidad. Recordemos el tema de esta noche. Hay una semilla espiritual para una personalidad espiritual, pero también hay una semilla material para una personalidad material. La personalidad material debe hacer el sitio a la personalidad espiritual. Ese hacer el sitio implica que al mismo tiempo, compartiendo el mismo espacio, que el espacio que tenemos nosotros como personalidad, germina y se desarrolla una personalidad divina. Y ese fue el proceso que hizo Jesús en vida. Lo encarnó en vida, haciendo de ese proceso un verdadero ejemplo. Por eso podemos afirmar que es el método adecuado para el presente. Muy bien, amigos, estas preguntas son muy importantes. Recordemos que lo que decíamos en la conferencia de hace 15 días sobre energía, materia, es exactamente lo mismo. ¿Qué decíamos aquella vez? Que todo proceso creativo transforma energía en formas, o sea, energía en materia. Traigámoslo a la pregunta anterior. La transfiguración es un proceso de creación que transforma la energía divina en una forma concreta, en una corporeidad espiritual, unida al origen, al Padre y al Espíritu. Por ello mismo tenemos otra pregunta de Ignacio. ¿Qué significa el logo de la escuela? Bueno, tiene varios significados. Precisamente, quisiéramos apuntar al elemento alquímico que hemos tratado. El elemento alquímico habla de una tesis, de una antítesis y de una síntesis. De un elemento fuego, el azufre, de un elemento agua, que es el mercurio, y de la síntesis de los dos, o resultado que es la sal. Por eso se dice en las escrituras que vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué tal si el triángulo que ustedes ven en nuestro logo conserva precisamente estos tres principios llamados en alquimia principios hipostáticos? Precisamente porque son los que garantizan el proceso espiritual. ¿Y qué tenemos en el centro? El iniciador de todo proceso alquímico, que es el espíritu mismo, el fuego espiritual que arde como llama en el átomo chispa de espíritu. Y en el cuadrado, amigas y amigos, tenemos precisamente los elementos: el aire, el fuego, la tierra y el agua, que en su interacción hacen que crezca, se desarrolle una personalidad, una corporeidad espiritual, una verdadera obra alquímica que está por encima de las leyes de este mundo y por supuesto por encima de todas las contradicciones de este mundo, viviendo en su propio mundo espiritual. Y todo esto está encerrado dentro del círculo universal de la eternidad. O sea, dentro de lo indefinible, dentro de aquello que no puede ser designado con ninguna palabra porque es el espíritu mismo, la causa sin causa. Ahora Carlos dice, el Dios del que se habla en el Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Bueno, amigos, en principio se trata de dos principios o entidades diferentes. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios natural en el cual está permeando la ley causa-efecto. Por eso es que el Antiguo Testamento es el testamento de la ley de Moisés, es decir, causa-efecto, premio-castigo.
la ley del karma en Oriente. El Nuevo Testamento da cuenta del Dios universal, no es un Dios de esta naturaleza, sino del Dios del origen, de ese Dios que no tiene nombre, y es la ley del amor, que va a abolir la primera ley, que es la ley causa-efecto. Por la ley del amor, que solamente se puede conseguir cuando se respeta la primera ley. Por eso es que el Antiguo Testamento se valida en el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento lo va a trascender, lo va a superar, no invalidándolo, sino precisamente llevándolo a una espiral superior. Eso es básicamente. Pero ambos son importantes y en la historia fueron necesarios y aún son necesarios para distintos grupos de pueblos y estados de conciencia de la humanidad. Nos pregunta Johnny, ¿qué relación existe entre el desarrollo espiritual y la retención de la energía sexual? Disculpen. Bien, Johnny, y ya para terminar el encuentro con ustedes por esta vez, queremos decir que si remontamos a lo que expusimos hace unos momentos, hay una semilla natural para un cuerpo natural y material y hay una semilla espiritual para un cuerpo espiritual. Gracias a la semilla natural tenemos la personalidad que somos con una fuerza creadora natural, que es la fuerza sexual. Es una fuerza creadora que tiene su rango de acción en este mundo. No es una fuerza mala, tampoco es una fuerza buena, simplemente es una fuerza natural que cada quien habrá de usar de acuerdo a su propio libre albedrío. El uso de la semilla natural no tiene nada que ver con un proceso espiritual, porque como dijimos en la presentación, el cuerpo espiritual, la personalidad espiritual, vive gracias a una semilla diferente, que es el átomo chispa de espíritu. Así pues, no mezclemos los dos procesos. Nosotros en la escuela respetamos mucho los grupos que propugnan por la abstinencia sexual o por la retención de la semilla para hacer un proceso espiritual. Simplemente con respeto les decimos, son dos cosas muy distintas. Para hacer un proceso espiritual se requiere trabajar a partir del átomo chispa de espíritu. Y las leyes de la naturaleza se salvaguardan de acuerdo a nuestro propio tipo, carácter y naturaleza. Es decir, se puede llevar una vida sexual sana, activa, inteligente y responsable y hacer un proceso de transfiguración. Desde luego, no vamos a pensar que por el hecho de que en un acto sexual ella o él retuvieron la energía y que esa energía fue sublimada, que eso entonces enseguida redundó en una iluminación. No se trata de eso. Cuando se retiene la semilla natural, entonces lo que se llega es a obtener una expansión consciente en nuestro propio mundo natural, pero sutil, porque precisamente es una semilla natural, pero no es una semilla espiritual. En ese sentido, les invitamos a que tengamos el adecuado discernimiento. Y ya les agradecemos entonces por sus aportes, sus preguntas y ante todo por habernos acompañado, dejándoles una vez más la inquietud de que volvamos a mirar la vida contradictoria más que una puerta cerrada, como una puerta abierta para nuestro propio desarrollo espiritual, que siempre será con un resultado certero, solamente que dependerá de nosotros cómo vayamos acomodando los elementos que se presenten. Por favor, les recordamos para terminar, escribir a atencionvirtual.colombia@rosacruzahora.org. Felicidades, amigas y amigos, y hasta dentro de 15 días.